Bueno, el día de hoy lo que vamos a terminar de ver lo que es Roma, y yo les había prometido ver un video de Roma, ¿ya? Estamos en el legado greco-romano, y con lo de hoy terminamos con el legado greco-romano, con la herencia que nos dejó Grecia y Roma, ¿cierto? Para posteriormente pasar a lo que es la Edad Media. Voy a compartir pantalla y necesito que ustedes me digan si escuchan o no. Otra cosa importante, que si tienen un lápiz y un cuaderno, para que vayan anotando los que le llaman la atención, para que lo vamos compartiendo y vayan viendo las características, ¿cierto?, de Roma. Antes de comenzar, ¿cierto?, recordar que la historia de Roma se divide en 3 etapas. La primera etapa es la monarquía, la segunda etapa es la república y la tercera etapa es el imperio. Ya Roma, de ser una ciudad pequeña, entre comillas, pasa a ser un imperio, ¿ya? Un imperio que se va a extender en toda la cuenca del mar Mediterráneo, lo cual obviamente le costó muchas batallas y le costó además mucho tiempo en poder conquistar y poder extenderse por todo este territorio, ¿ya? Otra cosa, recordar que el Imperio Romano ya cae en el siglo V, ¿cierto? Antes de Cristo, la primera parte, y la segunda parte del Imperio Romano cae en el siglo V, pero después de Cristo, ¿ya? Es ahí donde comienza la Edad Media. Por lo tanto, me gustaría que tomaran atención y vieran las características que tiene Roma, ya en este video. Y necesito colocar el audio, ¿cierto? Voy a dejar de compartir para colocar el audio. Voy a aceptar a las personas que están en espera. Ojalá no llegue nadie más después, porque no es que no quiera que entren a clase, sino que no las voy a ver porque va a estar el video corriendo. Compartir sonido. Y ya, vamos a silenciar el audio, por favor, desactivar el audio, ya, para que podamos escuchar muy bien el video. Desactivar audio. Ahí sí. ¿Se escucha algo? Ahí sí. Todos los caminos conducen a Roma. ¿Qué es lo que quiere decir este viejo refrán? ¿Acaso es posible que todas las carreteras del mundo se unieran en Roma? ¡Oye, corre ese cacharro, vamos! ¿Por qué no lo corres tú? Bueno, en gran medida, sí, ya que los romanos habían diseñado un entramado de rutas y caminos tan extensos como el enorme territorio que dominaron. Pero este refrán va mucho más allá cuando dice todos los caminos conducen a Roma, pues no está haciendo alusión solamente a este tipo de caminos donde transitan carros y caballos, sino también al nacimiento de muchas ideas fundamentales de la civilización occidental.
Fue tan fuerte la marca que dejó este imperio en nuestra civilización que absolutamente todo lo que se dijo, todo lo que se hizo y todo lo que se pensó en los siglos posteriores tiene alguna relación con este pueblo que dominó gran parte de Europa y prácticamente todo el mundo conocido de aquella época. Rómulo y Remo. Roma nació a orillas del río Tíber alrededor de 750 años antes del nacimiento de Cristo. En aquella época había varias ciudades griegas que se habían asentado a orillas del mar en la península itálica. Entonces, Roma, que todavía era muy pequeñita como un niño recién nacido, comenzó a crecer imitando el modelo de estas florecientes ciudades-estado griegas. Tal fue la influencia que ejercieron las ciudades griegas sobre ellos que los romanos aseguraban ser descendientes de héroes de la guerra de Troya. ¿Recuerdan? ¿Aquiles y Héctor? Bueno, los romanos decían ser parientes de Héctor, digamos, de los troyanos, ya que Eneas, un héroe troyano que era hijo de Venus, luego de abandonar la ciudad en llamas, viajó miles de kilómetros hasta llegar a la península itálica, en donde uno de sus hijos construyó un nuevo reino. Rómulo y Remo eran unos hermanos gemelos y descendientes de Eneas. ¡Hola! Y por lo tanto, cuando fueran grandes, tendrían derecho a reclamar ese reino. Así que para evitar esto, su ambicioso tío, el rey Amulio, decidió abandonarlos dentro de una canasta a la orilla del río Tíber. Entonces una loba llamada Luperca descubrió a los dos niños recién nacidos y los amamantó como si fueran sus propios hijos. Cuando Rómulo y Remo crecieron, quisieron fundar una ciudad, pero intentando poner los límites de esa ciudad, los dos hermanos se pelearon y Remo murió. Así fue como Rómulo se proclamó fundador y primer rey de Roma. Me olvidaba de una cosa. Rómulo y Remo eran hijos de Marte, el mismísimo dios de la guerra. Así que en sus venas corría sangre divina, poderosa y muy combativa. Pero a la vez, no olvidemos que su tatarabuelo, Eneas, había sido hijo de Venus, la diosa del amor y de la belleza. Digamos que los romanos fuimos fruto de una mezcla explosiva, la guerra y el amor. La República. En sus comienzos, Roma fue gobernada por reyes. Cuando un rey moría, los ciudadanos ilustres se juntaban para elegir al sucesor. Es decir que en Roma, el poder siempre estuvo en manos de los ciudadanos ilustres y estos se llamaban a sí mismos los patricios. Los patricios eran ciudadanos que pertenecían a las familias más antiguas de la ciudad. Un grupo de patricios, generalmente los más sabios y experimentados, formaban un consejo que limitaba el poder supremo del rey. Este consejo era el Senado. El Senado romano fue tomando poder y prestigio hasta que en el 510 a.C. abolieron la monarquía, o sea, echaron al rey. ¡Vete a tu casa y ya no vuelvas! Y se hicieron cargo de la conducción de su ciudad. Este fue el inicio de la República. La República duró casi 500 años y el Senado por lo general tenía el apoyo del pueblo, aunque cada cierto tiempo los sectores más pobres llamados los plebeyos, que querían mejores condiciones y más comida, se organizaban para conseguir mayores derechos. Para contener el descontento del pueblo, los miembros del Senado más riquezas conquistando otros pueblos. Así fue como con el pasar de los años, los romanos formaron un sólido ejército para expandir el territorio. Primero, a lo largo de la península itálica, luego al final de la poderosa ciudad de Cartago. Y la extensión y la riqueza de Roma crecía, esta se volvía cada vez más difícil de gobernar. ¡Mamma mía! Hasta que llegó un general muy exitoso que se destacó entre todos. No, fotos no, fotos y autógrafos luego. Este general había ganado muchísimas batallas y un día decidió tomar el control absoluto de Roma para poner orden ante tanto barullo. Este general se llamaba Julio César, y con él, Roma dio inicio a su época más gloriosa. El Imperio Romano.
Julio César provenía de una familia patricia. Se corta. Está muy mala la conexión. Ahora sí, estaba hablando con el micrófono cerrado. ¿Me escuchan a mí? ¿Bien? Sí, 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 El video se veía muy cortado, muy mal. sí. sí. A mí se me veía bien. Estaba cerrando algunas ventanas como para poder, para que se viera mejor, por decirlo de alguna forma, ahora. Ya, de esta primera parte del video, ¿qué rescataron ustedes? Por ejemplo, la primera etapa de la historia de Roma o de la fundación de Roma, ¿cierto? Roma está ubicado en la península itálica, ¿cierto? Y se formó por varios pueblos que vivían ahí, ya galios, lombardos, etcétera, pueblos que vivían ahí. Y estos pueblos que vivían acá en Roma se juntaron como para poder defenderse de otros pueblos bárbaros que andaban por aquí y por allá, ¿cierto? Y comenzaron a conformar lo que es Roma, ¿ya? Roma, como cuenta la historia, dice que se fundó con Rómulo, ya Rómulo, hijo de Marte, ya hermano de Remo, y bueno, cuenta la historia que estos hermanos fueron abandonados y amamantados por una loba. Esa es como la de ahí parte la historia de la historia de Roma, por decirlo de alguna forma. Ya, y también es la primera parte de la historia de Roma, que es la monarquía, donde va a gobernar un rey, lo cual, cierto, a la gente más adelante no le va a gustar a los ciudadanos que un rey los gobierne, y van a cambiar este sistema de gobierno de monarquía por un sistema de gobierno llamado república, ¿ya? Una república que duró 500 años y quienes escogieran, y quienes decidieron que no siguiera el rey fueron los patricios. Los patricios eran la gente de la clase alta, ¿cierto? Que tenía derecho a participar prácticamente de la política, eran ciudadanos, ya eran personas muy sabias por lo demás, y todos ellos eran pater familia. ¿Qué quiere decir eso, pater familia? Que eran jefes de una familia, jefes de hogar, ¿cierto? Y tenían como mucha autoridad. Para los romanos el núcleo familia era como muy, muy importante. Ellos conformaban lo que era el Senado, ¿ya? El Senado que hasta el día de hoy existe. Los plebeyos era la clase baja, que no tenía mucha participación dentro de la política, pero sí había el puesto para un plebeyo, ¿ya? No sé si les llamó algo la atención o qué lograron ver o que si se entendió algo, por favor que me lo digan, porque en lo personal yo estaba viendo el video, ya se veía bien por lo menos por acá, no sé por allá. Más o menos se entendió, estaba muy cortado el video. Ya, vamos a tratar de verlo, no lo voy a expandir, ya, eso vamos a hacer, no lo voy a expandir para que se logre ver mejor, ya. De hecho, se fue el YouTube. Voy a parar un poquito no voy a parar mejor la grabación. Me dan un segundo, ya, para ver qué pasa con el internet. Pero a mí ustedes me escuchan bien, ¿cierto? Eso es lo importante, que ustedes me escuchen bien a mí. Ya, eso es lo importante. Entender también que el Imperio Romano, ¿cierto? Se extendió por toda la cuenca del mar Mediterráneo,
¿Qué quiere decir eso, cierto? Que Roma, de ser una ciudad muy pequeña, pasó a ser un gran imperio, donde había muchos caminos, ¿cierto? Y que todos llegaban a Roma. Tenían como una gran conexión, ¿cierto? Entre todos los lugares que habían conquistado los romanos, ¿ya? Otra cosa súper importante fue el legado que nos dejaron ellos con respecto al latín, ¿cierto? Al idioma, al cristianismo, ¿cierto? También tenemos, bueno, la organización política del Senado. Si bien, ¿cierto? Fue en Grecia que nace la democracia, ellos también adoptan muy bien este sistema de gobierno, ¿ya? ¿Por qué se empezaron a extender los romanos? ¿Por qué creen ustedes que se empiezan a extender? Para conocer, Para tener más poder, ¿o no? para ya más poder. Pero ¿por qué más poder? ¿Poder para Abarcando, ¿Va a qué? ser más, va a ser abarcando más rico? territorio. Ya muy bien, ¿cierto? Para obtener riquezas y para poder también en cierta parte tener más recursos, porque finalmente los plebeyos, que era como el pueblo, también ellos alegaban en cierta forma que querían obtener mayores privilegios, así como lo tenían los patricios. Y eso ha pasado siempre, imagínense, estamos hablando 500 años antes de Cristo, y hasta el día de hoy, ¿cierto? Hay personas que tienen o mantienen privilegios de la clase alta, mientras que los plebeyos, o la plebe, por decir, de ahí viene la palabra, ¿cierto? Pelea, ¿cierto? También derechos y también pelea, bueno, lo que corresponde. A todo esto, el derecho a voto, por ejemplo, no cualquiera podía votar. Antes las mujeres no votaban, no todos los hombres, solo de la clase alta, que tuvieran dinero, ¿cierto? Y ahora que se consiguió el voto, nadie fue a votar. Ahora, por ejemplo, para las elecciones de gobernador, ¿quién fue a votar de ustedes? Yo, profe, Muy yo, bien, la profe. felicito. Y bueno, me alegro mucho. Entonces, por ejemplo, todos esos privilegios que tenían antes, ¿cierto? Los patricios o las personas, ¿cierto? Los ciudadanos de Grecia, ¿cierto? Estamos hablando antes de Cristo, hoy en día han pasado muchos años, ¿cierto? Ya estamos en el 2020, mire, me perdí hasta de año. 2021, ¿cierto? Y logramos tener con el tiempo ese derecho a voto que deberíamos ejercerlo más que como un derecho, porque es un derecho, como un deber. ¿Ya? Y, bueno, no sé si logran ver la imagen que en la pantalla. Todo lo que está de verde, ¿cierto? Fue lo que es el Imperio Romano. Todo lo que No se ve estoy nada. pasando el curso. No, no se ve nada. ¿Ya? No se ve nada. Y ahora Ahora sí. nada de nada. Ah, ya. Ahora sí. Eso pasa cuando estamos en televisión en vivo. Todo esto es chascarro, ¿ya? Pero es parte de... Entonces, como yo les decía, ¿cierto? Todo lo que usted ve acá, ¿cierto? Es parte de el Imperio Romano, de llegar a ser, ¿cierto? Un puntito acá Roma, pasó a ser una república, se empezó a extender para tener mayor poder y poder tener mayores riquezas también. Lamento mucho que no se haya podido ver el video, ¿ya? Pero les dejo la invitación, ¿cierto? Acá está la península de Itálica, que tiene forma de bota, ¿ya? Acá en el mar Mediterráneo. Y bueno, esta península, ¿cierto? Cuando yo me refiero a península, me refiero a un territorio que sobresale, ¿cierto? Del continente, que en este caso, ¿cierto? Tenemos la península, admitir a Itálica. Vamos a ver más adelante, yo estoy adelantando, ahí tenemos, ¿cierto? Amulio, y ahí tenemos la loba que supuestamente amamantó a Rómulo y Remo, y de esta forma se da la fundación de la ciudad.
Vamos a intentar a ver si se ve un poquito ahora. Pues, y ustedes me dicen, ya, me comentan ahora si se logra ver mejor que antes. Pero para eso tengo que dejar de compartir y colocar, voy a admitir, el sonido, porque eso es lo que tengo que colocar también. Admitir. Hay personas que están ingresando y eso también me distrae, no sé por qué la clase ahora quedó así. Antes entraban de forma automática, compartir sonido. Ya, entonces tenemos... Y voy a poner play. ¿Se ve? Y los amamantó como si fueran sus propios hijos. Cuando Rómulo y Remo crecieron, quisieron fundar una ciudad, pero intentando poner los límites de esa ciudad, los dos hermanos se pelearon y Remo murió. Así fue como Rómulo se proclamó fundador y primer rey de Roma. Ah, me olvidaba de una cosa. Rómulo y Remo eran hijos de Marte, el mismísimo dios de la guerra. Así que en sus venas corría sangre divina, poderosa y muy combativa. Pero a la vez, no olvidemos que su tatarabuelo, Eneas, había sido hijo de Venus, la diosa del amor y de la belleza. Digamos que los romanos fuimos fruto de una mezcla explosiva. La guerra y el amor. La República. Ya, parece que ahora... En sus No se escucha. comienzos, Roma fue gobernada por reyes. Cuando un rey moría, Se le va mucho el audio. Se escucha muy mal. Ya, no sé si me escuchan. Nada. los ciudadanos ilustres A usted sí, se profe. juntaban para elegir al sucesor. ¿Se escucha? Es decir, que en Roma el poder siempre estuvo No, se corta en mucho. manos de los ciudadanos ilustres y estos se llamaban No, profe, no se escucha nada. ¿Alguien que me pueda responder? Sí, a usted sí. Yo tampoco escucho a nadie, no sé si será mi conexión. Ya, vamos a decir del video mejor porque en realidad no resultó, lamentablemente. Ya, pero los dejo invitados para que puedan ver este video que se llama Exploradores de la Historia Roma. Así lo buscan en YouTube. Exploradores de la Historia Roma y ahí les va a mostrar las etapas de Roma y lo más importante. Ya como características más importantes y es cortito el video, un poco más de 10 minutos, no es mucho. ¿Ya? Ahora me gustaría si ustedes me pueden decir, hoy día anda súper malo el internet parece. ¿Eres tú o soy yo? Como dicen por ahí. ¿Pueden ver, por ejemplo, lo que estoy mostrando? No, No. No se ve. ahora Ahí sí. sí. Ahora sí. ¿Y ahora? Sí. Ya. Sí, es que en mi computador anda medio mal parece. Lo siento mucho. Nada responde. ¿Ya? Pero contarles, ¿cierto? O si alcanzan a ver acá, que, como les decía, que Roma surgió de varias tribus que se localizaron en la península itálica, ubicado en Europa, y donde se incorporaron varios elementos de estos grupos, ¿ya? Y Roma surgió aproximadamente en el 756 a.C.
a orillas del río Tíber. Ya ahí comienzan y nace lo que es Roma, y bueno, la historia también cuenta que Rómulo y Remo, ¿cierto? Eran dos hermanos, y Rómulo mató a Remo, y Rómulo quedó como el primer rey de la monarquía de Roma, ¿ya? Todas las comunidades que estaban acá eran comunidades agrícolas, ¿cierto? Que desarrollaban la agricultura y se protegían de los invasores que llegaban a arrasar con todo, con pueblos nómades, que andaban de un lugar a otro. Al igual que Grecia, Roma ya tuvo diferentes tipos de organización política. Como les conté, ¿cierto? Primero pasó por una monarquía, después por una república, después por un imperio. En un gobierno monárquico, quien va a gobernar va a ser el rey, ¿ya? En un gobierno de república, en el caso de acá de Roma, gobernaban dos cónsules, que eran como las autoridades, y también estaba el Senado, ya que también tenía gran poder sobre las decisiones. Y habían otros cargos más como los cuestores, los censores, etc. Y en el imperio, quien era la máxima autoridad era el César, que era un cargo, ¿ya? El César en el imperio, o podríamos llamarle el emperador. Roma se convirtió en un imperio, y se convirtió, ya que se incorporaron diversos territorios. Dentro del imperio, ¿cierto? Era el emperador una autoridad, pero también era casi considerado como un rey, ¿ya? O sea, como un dios, mejor dicho. Y él se consideraba como un dios. Por eso cuando en este periodo del imperio aparece el cristianismo y aparece Jesús, él decía que era hijo de Dios, el Mesías, ¿cierto? Llega alguien que prácticamente le llega a faltar el respeto al emperador, que cómo se le ocurre creer en una persona prácticamente charlatana y que siguieran a todos los cristianos para matarlos, porque finalmente esa persona estaba desafiando o insultando a la autoridad, ¿ya? Pero después se dio cuenta, ¿cierto? Se dieron cuenta el emperador que el cristianismo era tan fuerte que no tuvo otra opción que proclamar el cristianismo como la religión oficial del imperio. Es como si no puedes contra ellos, únete. Y habíamos dicho que la segunda etapa de Roma, ¿cierto? Tenemos, ¿cierto?, la república, y acá tenemos la figura del cónsul, que es la persona, ¿cierto?, como autoridad máxima. Habían dos cónsules, los pretores, que administraban la justicia, y los censores, ¿cierto?, que eran las personas que controlaban el ascenso de los patricios al Senado, ¿ya? Y también están los magistrados, que también estas personas trabajaban en la política, en el tema judicial, y fiscalizaban, como es el caso de hoy en día, no sé, pues los concejales, por ejemplo, tendrán que fiscalizar al alcalde, y los diputados también a los ministros. Siempre hay un ente fiscalizador, ¿ya? Y los comicios, ¿cierto?, elegían también a los magistrados, y también, ¿cierto?, aprobaban las leyes, lo que hacen hoy en día los senadores y los diputados. Y el Senado, la gente de la alta alcurnia, por decirlo de alguna forma, y ¿tenían representación en los plebeyos? Sí, tenían representación en los plebeyos, pero solamente una persona, que era el tribuno de la plebe, ¿ya? Que no lo tomaba mucho en cuenta en realidad. Y también, como les había dicho anteriormente, ¿cierto? El Senado estaba compuesto alrededor, ¿cierto?, de 300 patricios vitalicios. ¿Qué quiere decir eso? Que se tenía que morir uno para entrar otro. Ya vitalicio es como para siempre. Ya, y habían personas, ¿cierto?, como los cuestores, que eran recaudadores de impuestos, como servicio de impuesto interno ahora. Estaban los censores encargados del censo. Hoy en día, ¿cierto?, el censo se realiza. Imagínense, 500 años antes de Cristo se realizaba el censo, o había una persona que estaba encargada de eso. Hoy en día es el INE, el Instituto Nacional de Estadística, que está a cargo del censo, ¿cierto? Está el edil, que es el encargado del aseo y ornato. Hoy en día edil se le llama, ¿cierto?, o se le llamaba antiguamente al alcalde,
y también la Asamblea Popular, que poseía atribuciones electorales, y también había un dictador. Dijimos que en caso de guerra, ¿cierto? Aparecía esta figura del dictador. ¿Ya? Entonces, este dictador duraba 6 meses, y si la guerra continuaba, se nombraba este dictador 6 meses más, ¿ya? Que era el que estaba encargado de la guerra, en cierta forma. Entonces, acá tenemos los cuestores, el edil, el pretor, el cónsul y el censor. No se preocupen en realidad, porque esto no se lo van a preguntar de forma específica en la prueba. Lo que sí tienen que entender que el sistema de hoy en día tiene su base y sus raíces en Roma. Así como yo les digo, antes existía un censor, hoy existe el censo, ¿cierto? Que está administrado por el INE, el Instituto Nacional de Estadística. También existían los ediles, hoy en día, ¿cierto? En cierta forma los ediles son o eran los alcaldes. La idea es que ustedes hagan como una comparación del sistema de hoy en día, que existen senadores, ¿cierto? Existe el Senado, y esto viene desde antes de Cristo, viene desde Roma, o sea, las bases, ¿cierto? Que tenemos nosotros de la política en cierta forma, o la organización política, vienen desde acá. Ya. Cuando hablamos de república, ya hablamos también de la división de los poderes, ¿ya? La República Romana dividió los poderes que se concentraban en el monarca. Antiguamente, antes de la república, en la etapa anterior, en la monarquía, era el rey quien concentraba todo el poder político, el poder económico, el social, o sea, todo tipo tenía poder sobre todo, ¿ya? Estableciendo cargos a la vez de estableciendo cargos que, a la vez de realizar las labores propias de su investidura, supervisaba la gestión de las demás magistraturas, ¿ya? Este poder, ¿cierto?, del rey en la monarquía se va a distribuir ahora entre todos estos cargos que yo les mencioné anteriormente. Otra importante herencia romana corresponde a las instituciones poderosas, ¿ya? Que es el Senado, y en este se tomaban decisiones. ¿Qué tipo de decisiones se tomaban en el Senado? Decisiones religiosas, decisiones de finanzas, decisiones de relaciones exteriores, del ejército, ¿cierto? Y cómo debía estar organizado el territorio. O sea, el Senado se preocupaba, ¿cierto?, de tomar todas estas decisiones. Era una institución que tenía una cuota de poder y que tomaba las decisiones más importantes y también supervisaba las acciones de las otras personas. Por ejemplo, en este caso, de los cónsules, ¿ya? Bueno, ya habíamos mencionado que eran pater familia, el padre de familia más el jefe de familia, ¿cierto? Eso de jefe de hogar o el jefe de familia o el padre que es el jefe de familia, ¿cierto? Que se veía más en el siglo pasado, porque ahora estamos en el siglo XXI, ahora hay muchas mujeres jefes de familia, pero los hombres que son jefes de familia vienen desde Roma, era muy importante para ellos la composición de la familia, ¿ya? Y otra herencia importante de la cultura romana es el Código Civil, que regula el derecho, que se basa en las antiguas leyes romanas. Ya también la base de las leyes, no solamente de la organización política, está en la herencia romana, así como también el latín. Nuestro idioma, el español, ¿cierto? Se deriva del latín, es como nuestra lengua madre, que viene desde Roma también, que fue el idioma que ellos ocupaban, el latín. Incluso años atrás habían curitas que todavía hacían misas en latín, ¿ya? Y otro legado importante que nos dejaron, ¿cierto?, fue el cristianismo. Como yo les decía, ¿cierto?, los romanos conquistaron España y España nos conquistaron a nosotros. Entonces, cuando los españoles llegaron acá en 1492 con Cristóbal Colón, vinieron en nombre de la corona española y en nombre de Dios, en nombre del cristianismo. Entonces, este cristianismo se fue heredando en toda Sudamérica. ¿Por qué Sudamérica y Centroamérica? Porque es ahí donde conquistaron los españoles. Entonces, los romanos le entregaron este cristianismo, ¿cierto?, esta herencia religiosa
a ellos, ¿cierto? A los españoles, y los españoles también nos evangelizaron a nosotros. Hoy en día no es tan así, porque hoy en día ya han pasado bastantes años, ya ha pasado 2 siglos, ya después que nació Cristo, ¿cierto? Estamos en el 2021, o sea, 2021 años atrás nació Cristo. Nosotros nos regimos con el calendario español, o sea, cristiano, porque hay muchos otros calendarios también de otras culturas, como por ejemplo la cultura maya, y nosotros nos regimos por el cristiano, y ya eso ha cambiado harto con respecto a lo que es la religión. Hoy en día, ¿cierto? Tenemos otro tipo de religiones que también han tomado bastante fuerza, como la religión evangélica, están los mormones, hay diferentes tipos de religión. Pero aún así sigue siendo la que tiene como mayor cantidad de seguidores, por decirlo de alguna forma, es la religión católica aún, ¿ya? Entonces, eso, para que no se olviden, ¿cierto?, de que los romanos tienen harto que ver, ¿cierto?, en la cultura que tenemos hoy en día, ya sea, ¿cierto?, el idioma, ya sea la religión, ya sea las leyes, el código, la organización de la política, etcétera. Bueno, y además los romanos tomaron mucho de los griegos, ¿cierto? Y que también, miren, los romanos tomaron de los griegos, y todo lo que adaptaron de los griegos los romanos también lo llevaron a los españoles lo trajeron para acá, como por ejemplo, ¿cierto?, todo lo que son los dioses. Los dioses de los romanos, ¿cierto? Los romanos eran politeístas. ¿Qué quiere decir eso? Que creían en muchos dioses. Entonces, todo lo que tomaron los romanos, ¿cierto?, también llegó hasta nosotros de alguna u otra forma, ¿ya? Y los mismos dioses de los griegos los tomaron los romanos, pero le cambiaron el nombre prácticamente. Eso fue lo que se hizo, ¿ya? Ahora sí, ¿se vio, se escuchó? Sí. Sí, Ah, qué bueno. Se escuchó. La otra semana vamos a ver la Edad Media, ¿ya? Vamos Ya. a comenzar con la Edad Media y vamos a dejar atrás lo que son las primeras civilizaciones, porque habíamos hablado primero de la prehistoria, después hablamos de las primeras civilizaciones, y nos detuvimos en estas civilizaciones, ¿cierto? Porque nos dejaron una herencia, nos dejaron un legado, y ahora vamos a seguir con la siguiente etapa, que es la Edad Media, ¿ya? Así que me despido, que estén muy bien y que tengan una linda semana. Igual usted. Gracias. Que esté bien. igual, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Gracias.